Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Billy Rossi. Hoy les vengo a hablar sobre lo que es la estructura de Lewis. Bueno, antes de comenzar, quise idealizar paso a paso sobre lo que le voy a hablar el día de hoy. Estos son los 5 temas de los que voy a hablar, más un breve concepto de estructura de Lewis, adjuntándolo a lo de molécula, que estos 2 pasos voy a dar un breve concepto sobre lo que es. De estos 3 pasos voy a dar un ejemplo, y de lo que significa carga formal voy a dar un ejemplo, pero idealizado sobre los temas que acabamos de ver. Y claro, para que entre en contexto sobre lo que es la estructura de Lewis. Bueno, pues empecemos con un breve concepto de lo que es estructura de Lewis. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto y raya diagonal, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones en guiones o puntos de enlace entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Son representaciones bidimensionales sencillas de la conectividad de los átomos en las moléculas, así como de la posición de los electrones enlazantes y no enlazantes. En las estructuras de Lewis se arreglan los átomos de manera que tengan una configuración de gas noble de 8 electrones. Para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica, específicamente para los pertenecientes a los grupos principales y un par de electrones para el hidrógeno. Bueno, haciendo estos ejemplos yo quise idealizar lo que acabo de explicar. Estos 3 ejemplos del hidrógeno, carbono y agua son uno del lado positivo y los otros son del lado negativo. Bueno, pues comencemos. Como primer tema vamos a hablar sobre lo que es la molécula, pero yo le había dicho de que solo iba a dar un concepto breve sobre lo que es la molécula para no extender el video. Empecemos. Para representar las moléculas mediante el diagrama de Lewis se debe presentar un átomo central. En algunos casos el átomo central es el carbono debido a que es el elemento más electropositivo. Luego de esto queda rodeado por los demás átomos que constituyen la molécula. Bueno, este es un breve concepto sobre la molécula. Bueno, pues pasamos al segundo tema, que son los electrones de valencia. Voy a dar un breve concepto para luego adentrarme a un ejemplo. El número total de electrones representados en un diagrama de Lewis es igual a la suma de los electrones de valencia de cada átomo. La valencia que se toma como referencia y que se representa en el diagrama es la cantidad de electrones que se encuentra en el último nivel de energía de cada elemento al hacer su configuración electrónica. Bueno, pues hagamos un ejemplo para quedar más claros. Dice, representar los electrones de valencia del cloro. Bueno, cloro sabemos que es. El cloro tiene un número atómico de 17. Lo voy a colocar acá. Y su configuración electrónica es esta. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Esto lo vamos a dividir de acuerdo a los niveles que tenga. Bueno, pues, como por ejemplo este es un nivel, este es otro nivel y esto es otro nivel para poder encontrar el resultado. Vamos a ver. El primer nivel tiene 2 electrones. El segundo tiene 8 electrones, porque la suma de 2 más 6 nos va a dar 8 electrones. Y el tercer nivel, que es el que nos importa, tiene 7 electrones, porque estamos sumando 5 más 2, que nos daría 7 electrones. Entonces el cloro tiene 7 electrones de valencia, como nos decía en la regla al principio de lo que le estaba explicando. Bueno, pues pasamos al tercer tema, que es la regla del octeto. Dice, la regla del octeto establece que los átomos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia, que es la última capa de configuración electrónica. La denominación regla del octeto surgió en razón de la cantidad establecida de un elemento, es decir, el átomo que establece cuando presenta su capa de valencia de 8 electrones de la configuración de gas noble. Bueno, pues hagamos un ejemplo. En este caso aplicaremos el CO2. Pongamos esto para que
CO2. Va. Este es el que vamos a utilizar como ejemplo. Vamos a utilizar este color para que quede más claro. Primero, para formar un enlace de ese compuesto debemos de utilizar la regla del octeto, ya que esta establece que el carbono está compuesto por 4 electrones alrededor de él y lo vamos a representar con circulitos. Vamos a poner primero aquí para que nos dé carbono. Vamos a hacer esto a sus alrededores. Una acá, otra acá, otra acá y otra acá. Bueno, hay 2 oxígenos alrededor del carbono. Entonces, para representar los oxígenos, vamos a poner las respectivas letras. Entonces hacemos esto, que son los 2 oxígenos que están alrededor del carbono. Bueno, sigamos al paso. El oxígeno tiene 6 electrones y vamos a hacer el mismo paso que hicimos con el carbono, solo que acá vamos a ponerlos de esta manera. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los colocamos de una manera que al unir los electrones de cada elemento se forma una serie de electrones de 8 de estos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Fácil. Vamos a empezar. Empezamos de esta manera para que quede claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos lo mismo del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con esto se confirma la ley del octeto, ya que dice que la tendencia de las aleaciones del elemento del sistema periódico es completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones de tal forma que adquiere una configuración estable para cada fórmula y para cada elemento. Pasamos al cuarto tema, que son las excepciones a la regla del octeto. Bueno, se dice que el hidrógeno tiene un solo orbital en su capa de valencia, lo que permite que puede aceptar como máximo 2 electrones. Algunas veces se piensa que los átomos que forman cationes no siempre completan su octeto y se utilizan como ejemplo de excepciones de dicha regla. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. La configuración, utilicemos el sodio. La configuración electrónica del sodio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, es decir, esto. Al perder su último electrón de valencia, queda con la configuración de neón y así se puede explicar la existencia de la sal común. Vamos a identificar esto como sal común, como esto, Na, que eso todos debemos de saber. La cual se forma porque el sodio pierde un electrón y queda con la estructura electrónica de neón. El cloro, cuya configuración electrónica es de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Es decir, como habíamos hecho en el otro ejemplo, queda de esta forma. Ne 3s2 3p5. Al aceptar que el electrón que cede el sodio quede con la configuración de un gas argón, entonces para finalizar esto se puede decir que queda de esta manera. 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Queda de esta manera para las excepciones de la regla del octeto. Bueno, entonces pasamos al último tema y el penúltimo punto del video que voy a hablar el día de hoy, que es la carga formal. Se dice que en términos de estructuras de Lewis en general, la carga formal de un átomo puede ser calculada usando la siguiente fórmula,
que es esta que encontramos acá. Por medio de eso se puede calcular lo de la carga formal. Bueno, la carga formal se puede decir que se divide en esto: CF, NB, UE y BN, que es de la fórmula que estamos acá. Bueno, empecemos pues. CF es la carga formal. Esta es la carga formal. NB representa el número de los electrones de valencia en un átomo libre, que son estos. UE representa el número de electrones no enlazados, que son los que encontramos en esta forma. Y por último, BN representa el número total de electrones de enlace, esto dividido entre 2, que es lo que tenemos acá. Esta es una fórmula para poder darnos cuenta de cómo se puede sacar lo de la carga formal. Bueno, estos fueron los 5 temas adjuntados al tema de estructura de Lewis, y a continuación le voy a enseñar la tabla que nos dejó hacer y vayamos a ella. Bueno, pues, licenciada, entonces llegamos al final, que es de la tabla que nos había dejado investigar. A mí me tocó investigar lo que es Al3. Esto es en su fórmula química. El nombre del compuesto es aluminio. Sus usos en la ingeniería, bueno, son variados, pero para reducir todo esto podemos decir que es buen conductor eléctrico y es fácil de mecanizar. Buen conductor y fácil de mecanizar para proyectos y todo lo que tenga que ver con eso. Vamos al siguiente, que son los pares de electrones de valencia. Los pares de electrones, vamos a ver, pares de electrones de valencia, según lo que habíamos visto en el video, y haciendo de esta manera, encontrándolos en el último nivel, como siempre, 3S2 y 3B. Se dice que tiene 2 pares de electrones de valencia. La estructura de Lewis solo la voy a dibujar. Entonces sabemos que aquí es F, AL, F, F. Y claro, ponemos esto para que quede más claro. Su carga formal es neutra. ¿Eso qué significa? O sea, es 0, literalmente 0, pero pongamos 0. Pero se dice que su carga formal es neutra. Entonces, hagamos esto acá y esto acá para que quede. Vamos al siguiente. Su polaridad de enlace. Su polaridad de enlace es iónico. La polaridad de la molécula, esto es apolar. Sigamos al siguiente, que son las estructuras de resonancia. Las estructuras de resonancia, como bien lo dice, es una estructura y lo vamos a dividir de esta manera: Cl, Al, de esta manera, para que sepamos cuáles son las estructuras de resonancia. Esta es su estructura de resonancia. Cumple con la regla del octeto. Pongamos un gran no. ¿Por qué no cumple con la regla del octeto? Bueno, no cumple puesto que el aluminio solo tiene 3 electrones en la capa externa para compartir. Con todo esto sabemos que puede compartir uno con las moléculas de flúor, entonces puede llegar a compartir hasta 6. Los electrones por los que no llega a ser una regla del octeto, entonces por eso es que no cumple con la regla del octeto. Y por último tenemos la geometría molecular del compuesto. Como dice, moléculas, entonces vamos a dibujarlo. No soy tan bueno para dibujar como se puede dar cuenta, pero más o menos queda de esta manera. Esta más o menos es su geometría del aluminio. La voy a terminar de retocar para que quede algo decente.
quedaría de esta manera. Bueno, y finalizando, con lo que nos había dicho, esta es la tabla que nos había dejado licenciada. Acá termino, que pase feliz día y nos vemos.